Muy bien. Entonces, queríamos contarle a ustedes de que cuando ven una radiografía simple del tórax, van a ver una radiografía como la que están viendo ustedes acá cuando tratan de sistematizar. Entiendan que la radiografía simple del tórax muestra un montón de imágenes sobrepuestas que corresponden a todas las estructuras vistas sobre un solo plano. Entonces acá, si miran con atención, se darán cuenta de que hay muchas cosas que nos pueden impedir la buena visualización y las tenemos que conocer. Y como nosotros dijimos recién que comenzamos siempre con una radiografía simple de tórax de frente, como le están viendo, lo mejor que se puede hacer para estudiar bien esa radiografía es sistematizar la lectura. Quiere decir, ¿qué significa sistematizar la lectura? Encontrar todas las estructuras que nosotros podemos ver, aunque estén sobrepuestas, todas las estructuras poder reconocerlas. Y miren que tenemos una pared torácica, miren que tenemos una sombra central, miren que tenemos hilios de los pulmones, donde entran los vasos a los pulmones. Miren que tenemos los campos pulmonares posteriormente. Y cada una de estas cosas la tenemos que conocer suficientemente, conocer la patología que puedan haber en cada una de ellas y para posteriormente tratar de hacer un diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de sistematizar una radiografía, una lectura sistematizada de la radiología convencional, hablamos entonces de ir disecando de alguna manera. Y nosotros proponemos, nuestra manera de estudiar el tórax, proponemos siempre ir de afuera hacia adentro. ¿Qué significa? Empecemos a reconocer las estructuras de la pared torácica, conocer las estructuras de la sombra central, conocer los ilios y después los campos pulmonares. La mayoría de las radiografías de tórax que se hacen se buscan para ver los campos pulmonares. Sin embargo, en vez de ir a mirar directamente eso, tratar de ir separando las otras estructuras para poder saber. Entonces, una de las maneras que vamos a empezar nosotros nuestras clases de tórax es con la pared torácica. La pared torácica, fíjense que tiene estructuras blandas y estructuras óseas. Esas estructuras blandas y óseas tienen una representación en las radiografías simples. Lo primero que podemos mirar es, fíjense que rodeando el tórax están los diafragmas. Los diafragmas son parte de las partes blandas que nosotros vemos estructuralmente en la radiografía simple. Los diafragmas se representan como dos sombras densas que están en las bases pulmonares. El diafragma derecho es más alto que el izquierdo siempre porque no se puede rebatir suficientemente la masa del tejido blando que representa el hígado. Sin embargo, en el lado izquierdo sí se rebate un poco más en la inspiración. Siempre vamos a encontrarnos con una sombra negra, con un nivel líquido, cuando el paciente está de pie, que nos muestra la cámara aérea gástrica. Entonces, esta radiografía está bien visible, vemos que los diafragmas son normales en este caso. Y hay algunas patologías que sí pueden llamar la atención, aunque no sean patologías propiamente del tórax, como es un neumoperitoneo. El neumoperitoneo aparece como un área de radiolucidez debajo del diafragma, generalmente mejor dicho a la derecha, porque abajo tenemos la masa que es el hígado, y siempre cuando buscan un neumotórax, perdón, un neumoperitoneo, hagan una radiografía de pie, porque el aire tiene que subir lógicamente, y con técnica de partes del parénquima pulmonar, es como mejor se puede ver un neumoperitoneo, que es un signo radiológico de una patología abdominal, generalmente por perforación de una víscera hueca, y en ese caso es muy importante tener ese diagnóstico, como ven ustedes. Hay otras situaciones que debajo del diafragma también hay aire, muy pocas veces. Esto es cuando existe una anteposición del colon derecho sobre el hígado, sobre el lóbulo derecho hepático. Y en ese caso aparece esta imagen radiolúcida que están viendo. Pero fíjense que acá hay austraciones. Austraciones significa la presencia de colon del lado derecho y no se confunde esto, no se puede confundir con un neumoperitoneo. Se llama un síndrome o una conformación de chilaiditi, que es como reconocemos nosotros para saber de que no es un neumoperitoneo. Hay otras modificaciones del diafragma que tenemos que entender de que muchas veces no corresponden a procesos patológicos, sino que a conformaciones como es el caso de estas jivas, como unas jorobas, que puede tener el diafragma. Acuérdense que el diafragma está compuesto por varios haces musculares y en algunas circunstancias podemos ver esto y determinar de que no trata de ninguna patología, simplemente una conformación que pueda llegar a tener el diafragma.
En otras situaciones el diafragma tiene herniaciones. ¿Qué significa herniaciones? Hay falta de continuidad del músculo que corresponde al diafragma cuando hay hernia de grasa retroperitoneal. Es una radiografía del tórax de un niño donde lo primero que podemos creer nosotros que acá hay una masa tumoral. Y para hacer diagnóstico podemos hacer diagnóstico ya con una segunda metodología que es una ecografía. En la ecografía nosotros podemos encontrar de que hay una falta de continuidad de la parte posterior del diafragma visto en la ecografía. Y si miramos una tomografía computada, que siempre es un método que nos da más signos en el tórax, vamos a ver perfectamente de que acá el diafragma del lado derecho pierde su continuidad. Esta es la crura, este es el músculo diafragmático que se pierde antes de llegar a la pared posterior. Y miren cómo por arriba, en este caso por atrás del diafragma, están viendo grasa. La misma densidad grasa que tiene el resto del abdomen, la misma densidad grasa que tiene el tejido celular subcutáneo, entonces sí es grasa. Y si nos vamos un corte un poco más arriba de ese mismo tórax, nos vamos a dar cuenta de que esto es la grasa que está proyectándose en la radiografía simple. La radiografía simple está proyectando esta densidad grasa que no podemos reconocer como densidad grasa en la radiografía simple, pero sí en la tomografía computada perfectamente sabemos que no es nada más que una hernia diafragmática. O sea, es una patología diafragmática de parte de blanda que nos da signos radiológicos dentro del tórax. Estas son otras herniaciones. Esta es un gran crecimiento aparentemente en la base derecha del pulmón, y cuando hacemos una tomografía computada nos encontramos de que acá, en este lugar, nosotros vamos a ver parte del hiato, aire del estómago dentro de los niveles torácicos, que debe estar metido por acá, que no vemos en la radiografía simple. Vemos asas intestinales y de nuevo rodeados de grasa. La densidad de grasa es muy fácil de determinar en la tomografía computada. Comparen con el tejido celular subcutáneo y se dan cuenta que esto es grasa. Entonces, son patologías diafragmáticas que nosotros vamos a ver en una radiografía simple que tenemos que tener en cuenta y terminar muchas veces con otros estudios. Como están viendo ustedes acá, esta gran masa del lado derecho del pulmón corresponde no a estómago, y cuando hacemos una tomografía computada nos vemos que es grasa metida en el abdomen con asas intestinales. Acá hay una tomografía computada, se nota que hay un pedazo de, en el lado izquierdo vemos que hay un pedazo de estómago metido, de aire, pared y aire gástrico metido en el tórax. Esta es una reconstrucción tomográfica para ver la presencia, la presencia del estómago dentro del tórax. Esta es otra falta de diafragma del lado izquierdo, y miren todo lo que puede haber en este bebé recién nacido. No hay aire en el abdomen, porque todo el aire del intestino delgado está metido acá, en el tórax. Entonces, esto que parece un pulmón poliquístico, cualquier cosa, llamémosle, vamos a encontrarnos de que corresponde simplemente a todas las asas intestinales delgadas que están en el hemitórax del lado izquierdo. El diafragma, por supuesto, entonces, el diafragma no existe, el mediastino está desplazado hacia el lado derecho. Fíjense cómo el corazón está en el lado. Así que con esta radiografía simple, nosotros empezamos entonces un diagnóstico y posteriormente lo vamos a acabar con estudios más especializados para poder llegar. Otra imagen que se ve en la radiografía simple del tórax, que no tiene ninguna importancia patológica, pero tenemos que conocer para saber de que no se trata de algo patológico justamente, es una imagen que miran ustedes acá arriba de la clavícula. El hueso el borde de la compacta de la clavícula lo estoy mostrando acá con una línea, y por arriba existe una imagencita blanca de densidad de partes blandas. No es nada, pero hay que saber que existe. Eso se llama el repliegue del tejido celular subcutáneo y la piel por arriba hacia el hueco supraclavicular. Esta es la imagen que se forma, entenderán muy bien. El paciente está de espaldas a los rayos, entran los rayos, pasan por el vértice del tórax,
pasan por la clavícula, pero acá arriba hay un repliegue que corresponde a piel, y este espesor del repliegue de la piel nos marca la imagencita que corresponde a la sombra acompañante de la clavícula. No quiere decir absolutamente nada, aparece más fácil, más frecuentemente la gente flaca que los gordos, pero lógicamente eso será la idea que no sacar una idea de una patología. Hay otra densidad que puede aparecer, partes blandas que puede aparecer en el tórax que tenemos que conocer, que corresponde a los pezones. Fíjense en este paciente hombre, ¿verdad? No tiene, hay una gran densidad en la mama, sin embargo vemos que hay dos imágenes densas, chiquititas, redondeadas, que están simétricamente dispuestas en el tórax. Y si una radiografía simple del tórax, ustedes ven esta imagen, acuérdense que puede corresponder, por ejemplo, a un nódulo metastásico, puede ser un granuloma tuberculoso, pero hay que sacarse la idea de que eso está en la piel y que no está en el parénquima. Una de las maneras de hacer fácilmente es a veces en una radioscopía, y ya sabemos que es la radiología funcional del tórax, nosotros podemos poner al paciente y mirar y tocamos los pezones, y si se mueven los pezones con esta imagen, lógicamente no es un tumor, sino que es simplemente el pezón. La otra manera es de poner un pedacito de algo metálico en la piel y se vuelve a tomar la radiografía y corresponde a eso. Pero es muy importante, porque si nosotros estamos haciendo un seguimiento de un paciente que tiene, por ejemplo, una neoplasia en otro lado, estamos haciendo un seguimiento por si tiene metástasis en algún lugar, y nos aparece esa imagen, nos podemos asustar y tenemos que sacar la idea de que se trata de una patología mayor. En la radiografía, como dijimos, pueden aparecer las mamas, y en la mama, cuando son mamas de mujer, vamos a tener la densidad mayor de ambas bases. No corresponde absolutamente a lo que estuvimos viendo recién. Los nódulos pequeños, esos que parecen metástasis, aparecen generalmente más en los hombres, donde no hay una mama densa que está ocupando un espacio. Sin embargo, acá, fíjense que ambas bases pulmonares están con densidad aumentada. Y es importante conocer esto, puesto que esta área del pulmón es menos radiolúcida que la parte superior. Esto nos hace pensar a nosotros de que acá puede haber una patología y no verla suficientemente. Estamos llegando casi hasta la base, casi hasta los senos costofrénicos. Acá se ve que está libre, pero nosotros en esos casos muchas veces tenemos que hacer una radiografía lateral para demostrar que no hay nada por detrás. El parénquima está normal y con esto estamos haciendo el diagnóstico de normalidad. Cuando las mamas son más grandes aún o más densas, fíjense que el borde de la mama está llegando acá, sobreponiéndose ya al hígado y acá a la cámara gástrica. Y vemos que en este lado el pulmón está más denso y tenemos que estudiar eso. Para eso necesitamos hacer técnicas especiales, sobre todo si la clínica nos está acompañando de que pueda haber algo en la base izquierda. Entonces la mama corresponde a un freno que tenemos en las patologías de las bases y tenemos que conocer. Fíjense cuán importante es una densidad mamaria en esta paciente que tiene una mastectomía. Es fácil reconocer que tiene una mastectomía, es una mastectomía radical, la que se le sacaba inclusive el músculo pectoral, y en este caso hay una gran radiolucidez y acá una gran radiodensidad que tenemos que reconocerla bien. Miren este paciente, por ejemplo, esta paciente mujer que tiene un campo pulmonar aparentemente libre y otro campo con densidad. Esto corresponde simplemente a una paciente mastectomizada también, sin que sea una mastectomía radical, sino que una mastectomía modificada donde se deja el hueso, el músculo pectoral. Se parecen mucho los campos pulmonares, pero siempre la mama densa en el lado izquierdo está ocupando un espacio. Las patologías mamarias no se ven en la radiografía simple. En este caso se ve en forma muy rara una gruesa calcificación mamaria, que hay que determinar que está en la mama, lógicamente, pero no es patología, es como están viendo ahí. No es patología del pulmón, se ve proyectado y tenemos que determinar simplemente que sea de la mama, porque acá tienen otra imagen cálcica que corresponde también a la mama. Son grandes calcificaciones que tenemos que determinar que no están en el pulmón.
La patología mamaria se estudia con otra metodología que vamos a ver más adelante, que es la mamografía, la ecografía mamaria o la resonancia magnética de mama. Para eso sí están otros métodos específicos, no la radiografía simple que estamos mirando. Otra situación que la mama puede causarnos alguna dificultad en los diagnósticos son las prótesis mamarias. Es muy común poner prótesis mamaria para aumentar el tamaño de los senos, y la prótesis en el Paraguay, que la prótesis que se usa habitualmente es la prótesis de silicona. Esta prótesis de silicona causa un aumento de densidad en la radiografía. Entonces tenemos que tener en cuenta que acá podemos tener algunas dificultades en el diagnóstico y tener que hacer utilización de otra metodología. Esto es cuando vamos a hacer ya estudios causados por la mama o patología mamaria que hacen mella en la pared torácica. Vamos a ir a otros estudios como la tomografía computada, como en este caso, que es una gran tumoración de un sarcoma mamario, o la presencia de tumores del área de la mama, que no vamos a ver en la radiografía simple, vamos a ver como tomografía computada. En este caso es una recidiva de un cáncer de mama con destrucción de la parrilla costal, y en algunos casos podemos utilizar las otras metodologías. Estos son cuerpos extraños a nivel de la pared torácica que se proyectan en el pulmón, pero hay que entender que en una radiografía simple podemos determinar fácilmente que todos estos perdigones de plomo están en las partes blandas, no causa daño en el parénquima pulmonar. Hay patologías de las partes blandas que se introducen en el tórax, y esto vamos a verlo también en la radiografía simple. Generalmente son los bocios intratorácicos, el bocio es una patología bastante endémica aún en el Paraguay, y nosotros vamos a encontrar en la radiografía simple un engrosamiento del mediastino superior. Lo vamos a ver de nuevo cuando veamos mediastino, pero miren cómo se ven. Hay que entender en esta radiografía simple, ya entendemos de que acá hay algo. En la radiografía lateral se nota que en la pared anterior, proyectado sobre el campo anterior, vemos un gran nódulo que corresponde a este bocio intratorácico que vamos a determinar exactamente, ayudarnos con la tomografía computada. Como se darán cuenta, en los cortes seriados de arriba para abajo, ven que hay un nódulo que está por detrás ya del esternón, y que corresponde a un bocio intratorácico. Vamos a pasar ahí de la radiografía simple a la tomografía computada que nos da el diagnóstico. Y en algunas circunstancias, si queremos estudiar más de la tiroides, podemos mirarla con ecografía. Esta es la tráquea, acá ven los dos lóbulos tiroideos, pero en ese caso, la mayoría de las veces vamos a terminar el estudio con una tomografía computada. Esto es una gran tumoración del cuello que corresponde a un cáncer de tiroides que tenía una metástasis pulmonar. Vamos a volver a ver las metástasis cuando veamos parénquima pulmonar. Otra patología de las partes blandas es el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo generalmente se produce la mayoría de las veces por una perforación de la pleura visceral, la que cubre el pulmón, y al mismo tiempo de la pleura parietal, que está cubriendo la parte interna de la pared torácica, y pasa aire a presión desde el pulmón hacia afuera. Es muy difícil que haya un enfisema subcutáneo por la presencia de aire que entre de afuera para adentro, puesto que acá lo que ocurre es aumento de la tensión intratorácica que hace perder el aire fuertemente hacia el espacio subcutáneo. Y ese ocurre muchas veces por un accidente o por ruptura de una bulla de enfisema, y el diagnóstico la mayoría de las veces es clínico por la crepitación. Si se toca y aparece un cric, 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 como cuando nosotros rompemos esas bolitas de empaquetar. Y bueno, lo mismo sería la sensación del diagnóstico del enfisema subcutáneo, que hincha muchas veces las partes blandas. En la radiografía siempre se ve de esta manera. Vamos a notar de que hay aire en el espacio celular subcutáneo. Esta densidad, esta radiolucidez no vemos normalmente en una radiografía simple. Y también se proyecta el aire que está por delante y por detrás de la pared torácica, como verán, marcándonos muchas veces la musculatura. Acá se ven los haces del músculo
pectoral mayor, que se ven perfectamente bien en ciertas zonas, y alguna sobreposición de aire sobre el parénquima pulmonar. Este es mayor. Cuando es mayor es más fácil ver. Miren la cantidad de aire que hay por debajo del celular subcutáneo, gran cantidad de aire celular subcutáneo. Hay proyección de aire sobre el parénquima pulmonar. De nuevo ven los haces de la musculatura del pectoral mayor. En este caso el diagnóstico se hace muy fácil cuando es mayor. Hay pequeños neumotórax, como el pequeño enfisema subcutáneo, como están viendo ustedes acá. Este era un paciente que tuvo una fractura de costilla y una pequeña perforación de aire, y acá ven dos globitos chiquititos. Esto corresponde a un enfisema subcutáneo que se ve muy bien siguiendo a los músculos esternocleidomastoideos. Vemos que están siguiendo los haces, y acá también la presencia de aire que hay entre la pleura visceral, la pleura que está, parietal que está recubriendo el mediastino, y esta línea aérea que vemos en este lugar como carril, como la vía del ferrocarril, corresponde a la presencia de aire del celular a ese nivel, separando la pleura. En la tomografía computada, por supuesto, todo es más lindo, todo es más fácil. Ven en la tomografía la presencia de músculo, aire en el celular subcutáneo, la presencia a través de músculo, y en la reconstrucción coronal se nota perfectamente la presencia de ese aire. La tomografía computada, entonces, siempre va a ser el final de los mejores diagnósticos que vamos a tener, a pesar de que pasemos por la radiografía simple. Quiero mostrar este caso para demostrarle el alcance que tiene la tomografía computada cuando estamos hablando de las partes blandas extratorácicas. Y este es el estudio de un niñito que tenía una malformación vascular en la pared. El cirujano quería sacar esa malformación vascular y quería conocer la profundidad del tema. Les vamos a mostrar secuencialmente imágenes por capas. Esto es lo primero que estamos viendo, es la remerita del niño, ¿verdad? No tenía nada que ver, pero para mostrarle a ustedes cómo se pueden ir hablando. Y cuando llegamos a la piel, nos vamos encontrando que acá hay una zona donde era, mirándole en forma viva, era una arañita vascular, significa que tenía color de sangre en la pared torácica. Y nos vamos adentrando y miren, el paciente se le había hecho contraste en la vena, de manera que se aumente la densidad, aumenta la densidad vascular. Y miren cómo ya se nota perfectamente de que hay algo diferente a nivel del tórax, porque vemos la arañita y vemos los vasos de dónde están viniendo para formar. Esto no tenía más de 1 centímetro. Cuando vamos viendo a la vista, y miren ustedes de dónde viene. Hay vasos que vienen de la región axilar, hay vasos que vienen de la región dorsal, hay vasos que están viniendo de la pelvis para formar esta gran malformación vascular que inclusive se metía entre las costillas con vasos intercostales. De cualquier manera, la importancia de tener un estudio de esto, porque ese cirujano tuvo la inteligencia, la viveza de poder hacer esto y no incluir una cirugía donde posiblemente iba a terminar con bastantes dificultades sin conocer. Muy bien, entonces esa es lo que vemos nosotros en la pared, y que tenemos que entender de que tenemos que estudiar la pared torácica. Vamos a ver qué hay en la parte de estructuras óseas. Y aquí nos vamos a encontrar de nuevo con una serie de estructuras que debemos conocer antes de mirar el parénquima pulmonar. ¿Qué tenemos como estructuras óseas? Las clavículas, el esternón, las costillas, los omóplatos y las vértebras. Todas esas estructuras vemos en una radiografía simple del tórax, y nosotros tenemos que conocer las estructuras. O sea, acá ven ustedes una radiografía simple del tórax, un paciente normal. Sin embargo, en esa misma radiografía, de repente, con un paciente que venga traumatizado, pueden encontrar una fractura de clavícula. Entonces, la clavícula va a ser fácilmente estudiada con la radiografía simple. En este caso, el diagnóstico está hecho. El esternón sí radica un problema mayor para hacer una radiografía. La radiografía simple del tórax de frente se ve muy mal el esternón. Acuérdense que el esternón es como una plancha con poco espesor. En la radiografía donde vamos a ver mejor es una radiografía simple lateral. En ese caso van a poder estudiar, y en algunas circunstancias hacer radiografías de tórax en incidencia oblicua, que vieron ustedes en la clase anterior, donde en ese caso podemos ver los bordes. Acá ven ustedes en esta clavícula
Es como se puede ver la separación del esternón en su mango y notar los bordes del esternón. La imagen no es tan buena, pero en caso de necesidad se pueden hacer. Donde mejor se ve el esternón es con la tomografía computada. Para mostrarles a ustedes como en esta radiografía de una fractura que se ve en la radiografía lateral, una reconstrucción sagital de la tomografía computada, por supuesto, nos da mucho mayor información, como en este caso también donde hay fracturas del esternón. También podemos ver tumores, y esos tumores vamos a ver mejor con la tomografía computada, determinar de qué se trata y ver exactamente el alcance que pueda tener esa patología. El esternón también vamos a ver si hay una patología, neoplásica, la vamos a estudiar también con PET, ya conocen. Dos malformaciones del esternón que son de alguna manera frecuentes, son una profunda entrada del esternón hacia atrás, o si no la salida, que son dos tipos de tórax. Uno conocido como el tórax hendido, el pectorum excavatum, que a simple vista se hace el diagnóstico del paciente, no a veces mucho falta de estudio, pero sí tenemos que entender que como la pared torácica está muy profundizada en la línea media, va a tener importancia para ver la imagen del corazón, puesto que la silueta cardíaca va a estar desplazada de alguna manera por esta entrada del tórax. Como ven ustedes acá en la tomografía computada, se nota perfectamente de que el tórax hendido hace desplazar la silueta cardíaca hacia la izquierda, y mal podemos hablar de repente de un agrandamiento de la silueta cardíaca si no conocemos cuál es la condición del paciente. La tomografía computada también nos da exactamente la situación que se encuentra el esternón con respecto al resto del tórax. Miren el otro tórax, la contraria, que es la formación que se llama tórax en quilla, también pectus carinatus, también se le llama pecho de pollo, tiene una salida importante, el esternón para adelante que está hasta oblicuado hacia adelante de esta manera, y al paciente se lo reconoce cuando le miramos lógicamente. Esa es la tomografía computada. En la tomografía computada notan ustedes la reconstrucción. Muchas veces se hacen imágenes de tomografía para poder hacer cirugías que permitan reconstruir estas malformaciones. Otro interés que tienen las estructuras, óseas en el tórax son los arcos costales. Miren ustedes cómo en una radiografía simple, háganse la idea ahora de no ver el parénquima pulmonar, que es negro, y empiezan a considerar la cantidad de costillas que se ven. Cuando nosotros hacemos una radiografía del tórax de frente, tenemos un montón de partes blancas que corresponden a los arcos anteriores y los arcos posteriores de la costilla. Los tenemos que conocer por varias razones. Primero, porque hay patologías intrínsecas a las costillas, como fracturas, tumores, metástasis, etcétera, malformaciones. Y otra porque se nos está encasillando de alguna manera las imágenes pulmonares, y también conocer la ventilación que pueden tener los campos pulmonares en el momento de la radiografía simple del tórax. Se ven arcos anteriores, posteriores y laterales. El arco posterior de la costilla es más blanco, es lo que les estoy mostrando del otro lado, porque simplemente la costilla en su parte posterior es más redonda y es más espesa, y a mayor espesor vamos a tener mayor densidad. Dijimos, los rayos se frenan de acuerdo a su espesor y a su peso atómico. Peso atómico tiene toda la costilla, siempre es calcio, pero acá es mayor espesor. Y con el mayor espesor, entonces se ve mejor la parte de atrás que la parte de adelante. Sigamos, por ejemplo, esta costilla, que vemos que es muy blanquita acá, después en el arco lateral se sobrepone, y cuando viene hacia adelante empieza a perder su densidad. Y después pierde su densidad completamente ya cuando llega a la línea media, porque hacia la línea media el arco anterior de la costilla se continúa con el cartílago costal. Eso, por eso en la radiografía simple vamos a ver muy blanca, menos blanca, y después ya no vemos nada blanca, porque acá corresponde al cartílago, que no
tiene calcio, consecuentemente no se ve en la radiografía simple. Vamos a ver otros métodos que se puedan ver lógicamente. Y acá ven ustedes los arcos entonces anteriores y los arcos posteriores de la costilla. ¿Por qué les muestro todo esto y qué interés puede tener? Ustedes nos tienen muchísimo interés. Porque si nosotros vemos estos arcos costales anteriores o posteriores, podemos determinar con la radiografía simple si esa radiografía fue hecha en condiciones ideales, que ya conocemos cuáles son. Paciente de pie, con inspiración profunda, vamos a tener un buen rebatimiento de los diafragmas hacia el abdomen. ¿Y cómo medimos eso? Simplemente con estructuras fijas que son las costillas. Si nosotros vemos el arco anterior de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y el arco anterior de la séptima, quiere decir que este paciente tuvo una muy buena inspiración en el momento de la radiografía, es una radiografía que podemos leerla con facilidad y comparar con la silueta central de que es un corazón normal radiológicamente. Si vemos los arcos posteriores de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y a veces hasta la undécima, quiere decir lo mismo, que esta radiografía está muy bien inspirada. La radiografía hizo en buenas condiciones, entonces podemos estudiarla con facilidad. Entonces, tenemos que conocer estos arcos costales, tenemos que conocer cuáles son los anteriores, cuáles son los posteriores, y acordarse también que hay patologías intrínsecas a las propias costillas. Con tomografía computada todo es más lindo, lógicamente, como dijimos, y si queremos estudiar realmente las estructuras óseas y sus posibles patologías, tenemos que estudiarlas entonces con tomografía computada. No solamente la tomografía nos da las estructuras óseas, sino también las cartilaginosas. Este era un caso de un paciente que tenía una tumoración palpable para la medial izquierda, que no se veía nada en la radiografía, y con la tomografía fácilmente hicimos el diagnóstico de que acá había una malformación que son frecuentes del cartílago costal, que solamente pudimos observar con la tomografía computada. No había otro método para hacerlo, para dejar paciente tranquilo a este paciente. Las costillas tienen otra situación que tenemos que conocer, que se calcifican los cartílagos costales. Los cartílagos costales empiezan a calcificarse a partir de los 21, 22 años, y el primer cartílago en calcificarse es el primer cartílago. Miren esta radiografía y se darán cuenta que acá hay como una alteración, menos en el lado izquierdo, más en el lado derecho, por exclusivamente depósito de calcio a nivel del primer cartílago costal. El primer cartílago costal es el primero en calcificarse. Entonces, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que esto posiblemente no sea una patología, que sea la presencia de cartílago costal proyectándose en ese lugar. Acá tienen otro caso, una calcificación del cartílago costal del lado izquierdo. ¿Cómo nos sacamos rápidamente del problema? Hacer una radiografía descentrada de vértice, que ustedes ya conocen, que es paciente en incidencia anteroposterior, oblicuado, recostado sobre la placa. En este caso vemos que esto sube para arriba con la costilla y abajo no hay nada en el vértice pulmonar. Entonces, quiere decir que si tenemos esta imagen sospechosa, no hace falta hacer una tomografía computada, que es mucho más cara y más complicada, sino que una radiografía simple se puede hacer con la descentrada de vértice. Los cartílagos costales siempre se van a proyectar cuando se calcifican. Estos son las costillas flotantes, las que están muy abajo y tienen muchísimo cartílago. Y todo este cartílago en este caso está calcificado. Esto no es nada, esto es simplemente calcificación costal. Como en este caso ven imágenes cálcicas que corresponden a los cartílagos. No es nada, eso es normal. No hace falta hacer otra radiología sobre el tema. Una imagen de las costillas que nos pueden dar algún dolor de cabeza es la presencia de malformaciones que son bastante frecuentes. Eso se llama una malformación de Luschka, corresponde a la presencia de una unificación de la primera y la segunda costilla en sus arcos anteriores. Hace ratito vimos una malformación a nivel de
del cartílago que no se veía en la radiografía simple, acá sí se ve muy bien. Esta malformación es frecuente y no hay que equivocarse de que haya acá una densificación del parénquima pulmonar por la presencia. Esta otra malformación frecuente, que es lo que se llama la costilla cervical. La costilla cervical es el alargamiento de la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical que se mete dentro del tórax y no quiere decir nada, simplemente es una malformación, no es ninguna estructura patológica. Las fracturas costales las vemos a veces con la radiografía simple, a veces no vemos con radiografía simple. Este es el caso de un aplastamiento con fractura costal por aplastamiento, ya se ve en la radiografía simple que acá hay una disminución de emitoras del lado derecho, y a veces tenemos que tener más cuidado porque la fractura costal duele mucho, duele muchísimo, y a veces no se ve en la radiografía simple, y tenemos que buscar la radiografía oblicua para ver. Acá está agrandado, mire cómo hay una fractura de esta costilla, acá hay pérdida en la cortical, y hace que nosotros tengamos que tener cuidado. Muchas veces no se ven las fracturas en la radiografía simple, sobre todo cuando son recientes. Al paciente le duele mucho hacer una radiografía, la hacemos oblicua, lo encontramos y tenemos que ir a veces a otra metodología. Estas son fracturas antiguas con callo óseo, que es muy fácil de ver, y cuando quieren ver una fractura pequeña van a tener que apelar a la tomografía computada. Lo ideal es hacer la tomografía computada con reconstrucción en 3D y encontrar exactamente los lugares de fractura. En ese caso se facilita mucho el diagnóstico con la tomografía computada. Hay otras estructuras óseas, como la columna lumbar, perdón, la dorsal, que vamos a ver en la radiografía lateral fundamentalmente, y acordarse que todas estas vamos a terminar estudiando posiblemente con otras metodologías para poder llegar a un diagnóstico correcto. En este caso vemos una imagen que corresponde aparentemente al parénquima pulmonar. Sin embargo, cuando estudiamos con más detalle, nos damos cuenta que hay una patología que está proviniendo de las costillas, que corresponde en este caso a un osteosarcoma de la costilla. En la radiografía siempre no nos vamos a quedar con el diagnóstico, vamos a ir a la tomografía computada para poder hacer ese diagnóstico. Y hay otras fracturas costales de origen neoplásico, que son de origen metastásico fundamentalmente. Miren ustedes, en este paciente tenía un gran tumor en el vértice, y en la radiografía, sin embargo, ya se veía que también había una pérdida de continuidad de un arco costal posterior del lado derecho, que correspondía a una metástasis. Estos son tumores costales que hay que estudiarlos siempre con tomografía computada. No nos vamos a quedar con la radiografía simple. Y en este caso también, que es un gran tumor que se llama tumor de Pankos, que es un tumor que está en los vértices pulmonares y que van a causar una compresión inclusive a nivel de estructuras nerviosas que causan patologías o síndromes muy especiales. Muy bien. Por último, en la parte ósea, acuérdense que la columna lumbar, la columna dorsal puede tener malformaciones, sobre todo en las escoliosis. Y hay grandes escoliosis. Miren una radiografía que parece un paciente joven, que parece que tenga un gran corazón. Y ese gran corazón, cuando miramos con detenimiento, nos damos cuenta que corresponde a una escoliosis importante derecha de la columna dorsal, que tiene un falso agrandamiento de la silueta cardíaca. Perfecto. Entonces, nos seguimos nosotros viendo, vemos las estructuras, las partes blandas peritorácicas, lo que existe a nivel de las costillas, y vamos a adentrarnos en otra zona de la pared torácica. Otra zona de la pared torácica corresponde a la pleura. La pleura es una estructura anatómica que nosotros en la radiografía simple no la vemos, porque es una película muy finita, es una película como una seda que está recubriendo por un lado a todos los pulmones y por el otro lado a toda la pared torácica. Es un gran saco ciego donde normalmente no tiene salida y que tiene una presión negativa de unión entre el pulmón y la pared torácica. Entonces eso hace que
en la radiografía simple nosotros no veamos, salvo la mayoría de las veces cuando hay alguna patología. Hay 3 lugares donde quizás podemos ver la pleura normal. Uno es en un repliegue a nivel de la segunda costilla, vamos a ver enseguida, el repliegue de la vena ácido cuando hay una malformación de la vena ácido, o en las fisuras normales cuando la radiografía tiene la suerte de verla del lado. Entonces, esa incidencia posterior y anterior que nosotros tenemos, vamos a ver a veces la pleura. Vamos a mirar este lugarcito que está acá arriba, donde vamos a agrandar y vamos a tratar de encontrarnos con algo de la pleura normal. Acá está la segunda costilla, ven ustedes la segunda costilla, y por delante, por abajo de la segunda costilla, hay un muy pequeño aumento de tamaño. Esa rayita colorada que está pasando daría la impresión de que la pleura está que la costilla está ensanchada. Lo que ocurre normalmente es de que a ese nivel estamos viendo la pleura con una proyección radiológica que se llama ortodiamática, donde parece un engrosamiento y no es un engrosamiento, simplemente es el repliegue normal. Vamos a ver mejor. Acá tienen otra imagen. En esta ustedes conocen perfectamente de que ya conocemos la sombra acompañante, la sombra del repliegue supraclavicular. Acá está la clavícula, pero a nivel del segundo arco costal de nuevo vemos como una sobreimagen. Acá se ve una sobreimagen. Esto no corresponde a nada patológico, no quiere decir que haya una patología ósea, como de repente alguien dice, no, acá hay un engrosamiento del periósteo peligroso, no es nada. Esto simplemente es la aparición del repliegue de la pleura a nivel de la segunda y a veces a nivel de la tercera también, como están viendo ustedes. No quiere decir absolutamente nada. Ahora, donde se ven también muy fácilmente las pleuras a nivel de las fisuras que separan a los lóbulos pulmonares. En el lado derecho nosotros sabemos que hay 2 lóbulos y acá, si miran con detenimiento, les muestro primero con la flecha y después con las rayitas, que hay una imagen lineal muy fina, que es cuando vemos la pleura que separa el lóbulo superior del inferior, vemos con la imagen que está acá. Esta imagen que vemos en este lugar corresponde a la pleura que están viendo ustedes acá de frente. Las otras 2 fisuras que corresponden a los lóbulos derecho e izquierdo son oblicuas, de arriba abajo y de atrás adelante, y lógicamente en la radiografía siempre no se van a ver porque nos representan un buen espesor. Acá representan un buen espesor porque la estamos viendo de frente. Sin embargo, cuando lo vemos de costado, sí aparecen las fisuras oblicuas, y aparecen las fisuras oblicuas de esa manera. Y eso nos permite a nosotros conocer fundamentalmente en qué lugar hay una patología pulmonar, por lo menos básicamente en qué lóbulo de los pulmones se encuentra. En la tomografía computada siempre se ven bien las fisuras, se ve la pleura, como están viendo ustedes acá en estas reconstrucciones sagitales, en las coronales y en los cortes axiales se va a ver la pleura. Fíjense cómo se va a reproducir perfectamente bien los cortes axiales. Hay algunas imágenes que pueden hacerse para conocer la pleura, que se llama surface, que los tomógrafos a veces tienen para reconstruir toda la pleura. Es como mirar la seda que tienen los pulmones alrededor, y se usa poco, puede ser buscando alguna patología especial de rotura pleural. Muy bien. Otro lugar donde se ve la pleura es cuando aparece esta imagen que ven ustedes a la derecha del pulmón. No es una patología, es simplemente la imagen de un repliegue causado por una malformación de la vena ácido. La vena ácido es una vena que normalmente sube desde el abdomen y hace un callado en el mediastino posterior para terminar en la vena cava superior. Sin embargo, en algunas circunstancias, el momento de la formación biológica hace que se quede esta vena, en vez de quedarse en el centro, se queda por fuera del pulmón, se queda por fuera de
la pleura visceral del pulmón. Los pulmones crecen y la pleura visceral va haciendo una doble entrada para rodear a la vena ácido. Entonces, esto aparece en el 2% de las radiografías más o menos. No tiene ninguna importancia desde el punto de vista patológico, pero aparece y tenemos que entender que no es nada, que es el repliegue de la vena ácidos y da la impresión de que siempre como que es una cabeza, un cometa, ¿verdad? Una cabeza grande, un cometa y la colita que queda para atrás y representa una conformación especial. La pared torácica puede tener muchas patologías. Fíjense que desde enfermedades crónicas que causan calcificaciones pleurales, como la paquipleuritis, eran más frecuentes en la época de la tuberculosis. Puede entrar aire en el espacio pleural, puede haber líquido en el espacio pleural, puede haber la suma de aire y líquidos y puede haber tumores. Vale decir que el espacio pleural nos va a permitir hacer a nosotros una enorme cantidad, ver patología y buscar patología. Eso si miramos de frente a esta radiografía, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que corresponde a que el parénquima del lado izquierdo está perfectamente abierto, normal, y del lado derecho algo pasa acá. Esto está bloqueado, este pulmón derecho, por la presencia de una gran paquipleuritis con calcificación. Patologías crónicas que endurecen la pleura y posteriormente terminan calcificándose, y la radiografía simple es fundamental y ya es suficiente para hacer el diagnóstico. En algunas circunstancias las calcificaciones pleurales van convirtiéndose, son más chicas, pero lo mismo se puede hacer el diagnóstico en una radiografía simple. Esta aparentemente es una masa densa, irregular, pero muy blanca para hacer una patología pulmonar. Muy densa, muy blanca, es calcio. Y si le hacemos una radiografía lateral a este mismo paciente, vemos que esto está simplemente en la pared posterior. Al estar en la pared posterior, nos damos cuenta que corresponde a la pleura, ¿no? El parénquima pulmonar. Entonces está posterior, muy denso, con ciertas características, corresponde a una gran calcificación pleural. Esta es otra calcificación pleural. Y cuando las calcificaciones sean menores, entonces vamos a encontrarnos ya con la tomografía computada. La pleura normal, fíjense que viene por debajo del hueso de las costillas y acá tenemos la presencia de calcificación pleural localizada, ¿verdad? Perfectamente visible. Este es un niño que tenía asbestosis y tenía también calcificación pleural. Ustedes saben que el asbesto puede causar patologías severas de la pleura y también del pulmón en algunas circunstancias, y este es un niño con asbestosis, tenía calcificación pleural. Estas grandes calcificaciones pleurales, la importancia que pueden llegar a tener, y eso hace de que nosotros vayamos a hacer diagnóstico en los casos con la tomografía computada. Vamos a ver posteriormente estas mismas calcificaciones con tumores pleurales que aparecen también en la asbestosis. Otra patología de la pleura es, como están viendo ustedes, cada se dan cuenta, esto es un neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, ¿verdad? Nosotros dijimos que el espacio pleural es un espacio virtual donde hay una presión negativa entre la pleura visceral y la parietal. Entonces, lógicamente, esa presión negativa hace que si nosotros pinchamos de alguna manera la pleura de adentro afuera, ¿vale? Si del pulmón hacia afuera o de la pleura parietal para adentro, inmediatamente esta presión negativa desaparece por la elasticidad que tiene el mismo pulmón, se achica sobre sí mismo y hace que aparezca aire. Y ese aire visible en la radiografía simple, ¿verdad? Y muchas veces hay que encontrar, a veces más complicado, dependiendo del tamaño del neumotórax. Los neumotórax que son neumotórax pequeños, generalmente son neumotórax que tienen menos de 2 centímetros cuando nosotros vemos en una radiografía simple. Si entendemos que esto es el pulmón y este es el aire que entró, que vamos a ver en la radiografía simple, tenemos cuando son menores a 2 centímetros, le llamamos neumotórax pequeños y son difíciles de visualizar en la radiografía simple. Son pulmones, son neumotórax difíciles. Y fíjense en esta radiografía que les estoy mostrando acá, cómo nosotros vemos el parénquima casi perfectamente bien iluminado, con presencia de aire,
bien ventilado, y nos cuesta ver un neumotórax, ¿verdad? El neumotórax se ve con dificultad y les voy a mostrar con dónde se ve el neumotórax. Si tomamos el lugar, vamos a ver de que acá hay una mínima diferencia de densidad entre el parénquima pulmonar y el aire que hay por fuera, de la radiografía del frente. Y si miran con más detenimiento, van a ver de que están inclusive separados los lóbulos superior y medio, están perfectamente separados en este lugar por la presencia del aire. Es un neumotórax pequeño. Tienen dificultad para verse, mucha dificultad. Y en muchas circunstancias nosotros vamos a encontrar con la idea de que tenemos que hacer otro estudio. El mejor estudio que se puede hacer es lo que se llama una radiografía en expiración. Una radiografía en expiración es la que nos permite de repente ver que esta imagen, que sí nos parece que puede ser un neumotórax, hacerle una radiografía en expiración. La radiografía en expiración, miren cómo todo el parénquima pulmonar va disminuyendo de tamaño y nos amplía enormemente la presencia de aire por arriba. Esto corresponde a una radiografía entonces de neumotórax fácil de determinar una vez que hagamos la expiración. Si no tenemos esta posibilidad, tenemos que ir a la tomografía computada. ¿Por qué? Porque los neumotórax pueden ir increciendo. Si nosotros tenemos la patología valvular de una rotura de la pleura visceral, va haciendo de que vaya entrando aire y este aire va a ir aumentando el tamaño de este espacio muerto y entra aire y no vuelve a salir. En este caso un niño tendría más desesperación, va a ir inspirando más profundamente, va a seguir entrando aire, va a llegar un momento que este aire va a convertirse en un neumotórax a tensión que va a desplazar inclusive al mediastino y puede ser muy grave. En ese caso tenemos que encontrar el neumotórax pequeño y hacer el diagnóstico. Este también es un neumotórax pequeño en un niño y mejor visto, en este caso, hay un neumotórax donde hubo la presencia de acá se ve el neumotórax muy pequeño arriba, mejor visto en las reconstrucciones coronales, inclusive con presencia de un enfisema subcutáneo. Es decir, neumotórax pequeño hay que terminar de hacer el diagnóstico, ya sea por expiración o con tomografía computada. Este es un diagnóstico de un enfisema subcutáneo pequeño, un neumotórax y la presencia de una bulla. Esta es la que les mostré, estas imágenes de reconstrucción de la pared surface, de la pared pleural, que nos puede dar la idea de que se trata de una rotura de la pleura. Tiene poca importancia, simplemente es a modo de conocimiento de que existe. Cuando el neumotórax es mediano es más fácil de verlo, como están viendo ustedes acá, o en esta imagen que van a ver. Miren cómo acá ya aparece mejor la línea que nos está separando la presencia de aire del no aire en la pleura. Entonces el diagnóstico se hace más fácil. Cuando el neumotórax es mayor, cuando el neumotórax es grande, entonces el diagnóstico se hace más fácil. El diagnóstico grande, el diagnóstico se hace más fácil porque hay mayor cantidad de aire. En este caso el aire ya está causando ciertos desplazamientos. El diafragma del lado derecho, ustedes saben que tiene que estar más alto que el izquierdo, acá está más bajo. Si miramos los espacios intercostales, vamos a ver que están más grandes en el lado derecho que el izquierdo, y apenas lo que vemos acá es un poquito de parénquima pulmonar colapsado. Acá hay un neumotórax grande, acá ven parénquima pulmonar colapsado, y todo el resto corresponde a aire libre en la cavidad. Y este es un gran neumotórax, con la diferencia de que este paciente tenía una paquipleuritis, tenía una unión fibrosa entre el parénquima, entre la pleura visceral y parietal, lo que hace que no se haya retraído totalmente el pulmón sobre sí mismo, como en este caso, sino que quedó prendido por su fibrosis. En muchos casos, inclusive en un paciente que hace neumotórax a repetición, se puede llegar a hacer quirúrgicamente la posibilidad de unir por ciertos químicos, causar una paquipleuritis artificial para que se quede colgado, vamos a decir, la pleura visceral de la pleura parietal. Cuando el neumotórax llama atención,
ahí es el momento en que se vuelve muy peligroso, porque ya dijimos de que el proceso de válvula de entrada de aire al espacio pleural y que no permite la salida, va a generar en un momento dado una compresión del mediastino que puede ser muy grave. Como están viendo ustedes acá, hay compresión y desplazamiento de aumento de los espacios intercostales. Vemos la presencia del diafragma bajo y pequeña cantidad del pulmón que queda en ese lugar que corresponde al neumotórax. Muy bien. Nosotros vamos a llegar con nuestra clase hasta acá. ¿Perdón? Perdón, te interrumpí. Pero cuando hablas de plaquipleuritis, eso es